se ve muy desesperanzador. Y también al final termina, la ira de Jehová. Nuestro Dios es un Dios que ama la justicia y no puede tolerar la injusticia. Y por eso hay tantos juicios de Dios también, porque no es porque Dios no nos quiere, sino porque nuestro Dios es un Dios de justicia, pero también de amor y misericordia. Eso parece una contradicción, y eso es también tan difícil para Dios, porque en un lado habrá justicia, algún día existirá la justicia completa, ¿verdad? Nosotros anhelamos la justicia y nos molesta la injusticia. Algún día habrá la justicia perfecta, ¿verdad? Cuando Dios, que es el único juez, que realmente es totalmente justo, pero también Dios es tan misericordioso y ama aún al pecador más perdido y la persona que a nosotros nos parece la persona más malvada que existe. Pero ¿qué pasa si algún día se arrepiente? Y Dios dice: ¿ustedes creen que a mí me produce placer que muera el pecador? Entonces Dios es el creador de todos los seres humanos, y nosotros no podemos decir que algunos merecen más el perdón de Dios que otros. Todos necesitamos del perdón de Dios. Entonces hay un gran conflicto: la justicia de Dios, pero también el amor de Dios, la misericordia de Dios. Volviendo a la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el mundo? Como hablamos, nuestro Dios es un Dios justo, pero también es misericordioso. Es un Dios todopoderoso, pero a la vez nos da libre albedrío. En el cielo existe y siempre se hace la voluntad de Dios. Y como es en la tierra, se hace siempre la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchas veces no. Entonces, a veces se hace la voluntad de Dios, otras veces es muy malvado lo que se hace, porque es la voluntad de algunos seres humanos, y algunos seres humanos hasta instruidos por el mismo enemigo haciendo maldades. Entonces existe la maldad, ¿verdad? Existen personas que se dejan usar por la maldad. Pero también Jesús nos desafía en la famosa oración del Padre Nuestro, que sea hecho su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La necesidad más grande que tiene el mundo es de hombres y mujeres de Dios. Esa es la diferencia. Y eso es tanto una responsabilidad para nosotros, y es más directo, porque si yo digo el mundo necesita a Jesús, el mundo necesita amor, el mundo necesita justicia, misericordia, etc. Pero Dios nos ha dado la tarea a nosotros. Eso lo podemos ver como una carga, una responsabilidad, o también un gran privilegio. Es un privilegio que nosotros podemos ser los que hacemos la diferencia. Si nosotros miramos esos versículos, Ezequiel 22, del 23 al 31, ¿cuál es el versículo clave? Que es también el más famoso de este. Podemos ver desde el 23 la descripción de mucha maldad, de muchas cosas difíciles. Al final termina con el juicio de Dios, porque como no pasa nada, Dios es justo. Aunque Dios le gusta ser, no sé qué ustedes piensan, ¿será que Dios le gusta más ser justo o más ser misericordioso? Misericordioso. O sea, Dios tiene un corazón misericordioso. Él quisiera que el pecador más terrible llegue a arrepentirse. Dice que Él quisiera que todos tengan el conocimiento de la salvación. No es el caso que Dios creó seres humanos para que estén destinados a tener que ir al infierno, ¿verdad? Entonces, claro, también habla de la predestinación, pero no es en el sentido que Dios creó una persona que simplemente le toca ir al infierno, que le toca ser malo. Aún interesante, el mismo Judas Iscariote, en un lado, Dios ya predijo que eso iba a pasar, pero no es porque Dios quería que Judas Iscariote fuera traicionado. De muchas otras maneras hubieran matado a Jesús, no tenía que ser alguien de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, Dios ama a todas las personas. Y Dios tiene planes de bien para todos. Pero, ¿cuál es el versículo clave? Es el 30. Dice: busque entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y después es muy triste cómo termina el versículo. Dice: y no lo hallé.
Muchas veces Dios necesita una sola persona para hacer una diferencia. Es muy interesante. El fundador de nuestra misión se llama Loren Cunningham. Él escribió, uno de sus libros se llama El libro que transforma naciones. Y él ha ido a todas las naciones que existen. Y él escribe allá el caso de 10 naciones. Y en cada una de esas 10 naciones, que son hoy naciones bendecidas, Dios usó, por ejemplo, en el caso de Noruega, era un joven que recibió la Biblia y una instrucción cómo usar la Biblia. Muchas veces por una sola persona cambió la historia. Nosotros aquí estamos en un país de la Reforma y sabemos lo importante que era Martín Lutero y después eran otros más como Zwingli, ¿verdad? Entonces, eran pocas personas que hasta hoy, 500 años después, nosotros somos bendecidos por la obediencia de algunas pocas personas. Entonces, una sola persona. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿será que yo puedo ser esta persona? O sea, cualquiera de nosotros podemos marcar la vida de otros. Obviamente nos podemos marcar para mal, pero también nos podemos marcar para bien. Amén. Y claro, ese versículo se puede tomar para la intercesión. Es poderoso orar por las personas. Dios ha permitido que tú conozcas muchas personas con sus historias, sus sufrimientos y todo eso. Pero también es en el sentido de llevar el mensaje también. Dice en Romanos también, ¿cómo van a saber si no hay quien les predique? Hay personas que nos pueden parecer que están muy lejos de Dios, que están muy malos, pero quién sabe por qué están así. Y tal vez porque están llenos de dolor, llenos de odio, porque tienen una historia que están cargando, ¿verdad? Entonces, y pueden hacer cosas muy malas, pero uno no sabe cuando conozcan la verdad. Y bueno, en la Biblia tenemos el apóstol Pablo, que era el perseguidor de la iglesia. Entonces hacía cosas terribles, estaba matando, pero cuando tuvo la revelación que Jesús es el Hijo de Dios, él hizo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas historias. Y bueno, quiero un poquito contar de mi vida. Entonces, a los 17 años, entonces, aunque soy de Suiza, porque ustedes están todos en Suiza, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos pensar, no, que aquí mucha gente no tiene mucha necesidad, o aquí todos conocen de Dios, pero la mayoría de las personas aquí no conocen realmente de Dios. Hay mucha historia de Dios, pero esa historia no se cuenta. Yo mismo en la historia, cuando yo escuché la historia suiza, yo nunca escuché de Dios. Hoy en día hay muchas cosas que Dios hizo, pero eso es ya, uno tiene que ser cristiano y hasta investigarlo para saberlo. Pero el suizo normal no tiene ni idea de la historia de Dios en este país. Entonces, y es muy triste el himno nacional, no sé cuántos conocen el himno nacional de Suiza, que es como un salmo de la Biblia, pero la gran mayoría de suizos no lo conocen. Y apenas supieran decir la primera frase apenas y después ya no saben más. Y eso no se enseña, o sea, no es que el himno nacional se está enseñando. La gente sabe la melodía y no sabe el texto. O sea, pues típico, el enemigo está escondiendo la historia de Dios. Entonces, uno crece así. Entonces yo crecí como muchos suizos. Bueno, en ese tiempo era todavía común que uno era católico o reformado. Entonces mi familia era reformada, pero mi propia pastora era comunista. Entonces era una comunista radical. Entonces para ella toda la Biblia era contra los ricos y a favor de los pobres y todo eso. Entonces claro, yo no podía recibir algo ahí en mi iglesia. Y yo empecé a buscar el sentido de la vida y a lo que más llegué fue: hay que luchar contra las injusticias, hay que luchar por una causa, uno necesita una causa, y yo pensé que era el comunismo. Y a la vez eso fue apoyado por mi propio dolor, porque especialmente por la relación con mi padre. Entonces tenía un dolor muy profundo, muy grande, mucha ira, mucho odio. Y entonces a la vez quería como testito todo eso. Entonces luchando por algo. Entonces empecé a ser parte de un grupo de izquierda radical y todo eso. Entonces tenía 17 años. En ese tiempo mi vida podía ver que como en 4 direcciones diferentes. Uno era en ese grupo. Las personas estaban dispuestos a dar su vida. 3 murieron, eran suizos que iban a Nicaragua, El Salvador. Entonces el líder del grupo lo agarraron en El Salvador y lo torturaron y lo mataron, el ejército. Entonces yo estaba dispuesto a dar mi vida para una causa, ¿sí? Entonces, pero también
hubiera podido llegar a matar también, porque ya estaba tan apasionado por la causa. Entonces, esa era una dirección posible. Otra era las drogas. Entonces también tenía varios amigos marihuaneros y hoy en día yo me pregunto cómo nunca me ofrecieron, o sea, como yo estaba con ellos, pero nunca nadie me presionó. Pero si me hubieran presionado, eso hubiera sido muy fácil también. Entonces las drogas, que es algo bastante común en Suiza, pero también hubiera podido ser el suicidio, porque también muchas veces la depresión, algo que también es muy común en Suiza. Entonces uno tiene muchas cosas, pero cuando no tienes a Dios, el suicidio era otra opción para mí también. Mi vida hubiera podido ir a muchas direcciones, así como lo que leímos en Ezequiel 22, muchas cosas malas que me hubieran podido pasar a mí o yo hubiera podido hacer daño a otros. Pero ¿por qué cambió todo? Porque Dios quiso, pero Dios nos da una responsabilidad. Entonces eran personas, unos eran personas que empezaron a orar por mí. Mi madre empezó a buscar a Dios también, empezó a asistir a una célula y ahí empezaron a orar por mí. Pero otra cosa era después, tal vez también por esas oraciones, que hubo personas que ni me conocían que empezaron a acercarse. Entonces la primera vez era a los 17 años, estaba en la ciudad de Basel y estaba viendo un libro sobre el marxismo. Entonces lo estaba comprando, la cosa, yo no sabía que era un libro cristiano que era en contra del marxismo. Me engañaron, pero y la chica que vendió el libro, esa fue la primera persona que alcanzó, o sea, como que no, para ella no fue suficiente venderme el libro, sino ella sintió una carga por mí, empezó a hablarme y era impresionante, o sea, yo nunca había visto algo así. O sea, yo veía como una luz y yo sentía toda mi suciedad, o sea, dije, esa chica tiene algo, es santo, y no podía sostener la mirada porque era una hija de Dios, ¿verdad? Entonces yo nunca había experimentado algo así, y claro, no es que enseguida yo iba, entonces yo estaba como defendiéndome, como esquivando la conversación y todo eso, pero quedó una semilla. Y es algo muy importante que todos nosotros entendemos, claro, si tú recibes a Jesús, entonces recibes al Espíritu Santo, y las personas muchas veces pueden ver algo en ti que tú mismo ni te das cuenta, o sea, cargamos al Espíritu Santo. Yo pienso que esa chica posiblemente pensó que no pasó nada, que al final yo me escapé, ¿verdad? Pero sí dejó una profunda semilla en mí. Entonces pensé, ¿qué tiene esta chica? Después, unas semanas después, estaba en una fiesta, en un colegio donde había una discoteca, y de pronto había un cuarto al lado, y entré, y en ese cuarto estaba un chico que estaba sentado sobre una mesa, y había como 20 personas que lo estaban rodeando. Y el chico, justo cuando entré, él dijo, quiero contarles lo que Jesús hizo en mi vida. Y me asusté y salí corriendo. Pero la segunda vez, pero yo siempre estoy pensando cómo habrá se sintió ese chico esa noche. No sé cómo reaccionaron los demás, y seguro conmigo habrá pensado que no pasó nada. Pero otra vez una semilla, otra vez pensé, otra vez una persona que habla de Jesús, otra vez una persona que estaba muy admirado de ese valor, que nunca había visto algo así, que alguien va a hablar a varios, y siempre en esa frase, quiero contarles lo que Jesús hizo en mi vida, otra semilla que quedó. Y después, unas semanas después, estaba en la ciudad, era invierno, hacía frío, era diciembre. Entonces había alguien que muy amablemente me invitó para tomar un té, y en ese lugar me trataron muy bien y me regalaron el Evangelio de San Marcos, un devocional. Entonces ya eran las terceras personas, otra vez muy amable. Yo creo que otra cosa clave que fue ya que me dejaron algo, o sea, muchas veces cuando nosotros a veces estamos compartiendo con personas, a veces es bueno como dejarles algo, a veces un tratado, alguna información. Entonces como me dieron eso, entonces yo me dije, bueno, el 1 de enero para el año nuevo voy a comenzar a leer la Biblia, a leer este devocional. Y eso hice también. Entonces ya empecé a leer la Biblia, y era muy bueno que era un devocional, entonces con explicaciones y todo, como no conocía mucho de la Biblia. De verdad que eso fue otra semilla más. Entonces, y después en ese tiempo
fue la cuarta persona, que era un chico que creció aquí en Hallau, aquí cerca. Entonces, él creció en un hogar cristiano, su historia era diferente, pero él tuvo su crisis en la adolescencia, se alejó de Dios. Pero fue a un campamento y ahí hizo otra vez un pacto con Dios, se reconcilió con Dios y después él supo de mí, porque él llegó nuevo al pueblo, yo no lo conocía, él no me conocía, pero él supo que mi madre había compartido a los tíos, que eran los líderes de la célula, a sus tíos de lo preocupado que estaba por mí. Entonces él empezó a buscar una manera como hablarme. Entonces él me habló, me invitó a su casa, tuvo mucha paciencia y yo también me tomé 4 meses y todas las semanas nos encontramos, tenía muchas preguntas y a los 4 meses fue que entregué mi vida a Jesús. Amén. Entonces, interesante, ¿cuántas personas eran en mi caso que Dios usó? Dice aquí: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no lo destruyese y no lo hallé. Entonces, bueno, ¿cuántas personas usó Dios? O sea, mínimo eran 4 los que me evangelizaron, pero eran todavía otros más que oraron. Yo sé que por vez en la célula de mi madre estaban orando por mí, varias personas. Entonces, Dios usa personas. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios usa personas. Tal vez algunos porque crecimos en un hogar cristiano, entonces Dios usa nuestra propia familia para dejar huellas ahí. Pero en el caso de Suiza también es diferente que en Latinoamérica. Entonces, claro, en Latinoamérica todo el mundo sabe que es un evangélico, entonces y hay muchos famosos cantantes y deportistas y de todo. Pero en Suiza, ¿cuántos suizos famosos hay que son cristianos? Y sabe todo. Ahorita mismo en la selección de Suiza hay uno, Rubén Vargas, que es medio suizo, medio latino. Yo creo que es dominicano, es su padre, su madre es suiza. Yo creo que ese es el único deportista suizo que yo conozco con seguridad que es cristiano, ¿verdad? Pero casi igual personas famosas es muy difícil encontrar. El suizo común y corriente, y obviamente aparte de los suizos aquí hay muchos musulmanes. En el caso de Basilea 5% de la población son musulmanes. Y después obviamente hay latinos aquí y hay muchas personas que tal vez nunca han escuchado el evangelio, ¿verdad? Entonces, si nadie se pone en la brecha, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Verdad? Entonces es una responsabilidad, una carga o también un privilegio, que tú puedes cambiar la vida de una persona y a través de esto la vida de muchísimas otras personas puede cambiar. Y yo siempre espero que algún día espero encontrar esas primeras 3 personas que me evangelizaron, porque no los reconocería, no sé qué ha pasado, y espero que todos estén con Dios. Pues eso uno nunca sabe tampoco, ¿verdad? Por lo menos la 4ª persona sí. Yo sigo en contacto y él ha podido visitarme 2 veces en Cartagena, donde tenemos el trabajo. Entonces ha podido ver los frutos. Solamente a través de mi vida, todo, como yo otra vez he podido bendecir a muchos otros. Entonces, cuando alcanzamos una persona, nosotros ni sabemos cuántas otras personas pueden ser alcanzados y bendecidos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Más una carga, una responsabilidad o más un privilegio? Privilegio. Yo pienso que es un tremendo privilegio y eso da sentido a la vida. Apenas ahorita estaba leyendo un artículo que hablaba también de que el servicio es lo más emocionante en la vida. El servicio tiene muchas maneras diferentes, servir de una manera práctica, pero sobre todo cuando nosotros podemos usar nuestra vida para bendecir a otros, pero más impactante cuando cambiamos el destino eterno de alguien. ¿Verdad? Entonces hay personas, conozco comediantes que están muy felices porque hacen reír a la gente. Eso es bonito, pero que nosotros tenemos algo más profundo todavía. Amén. No solamente es como atender bien a alguien, sino podemos cambiar totalmente la vida de una persona. Simplemente siendo esos mensajeros, siendo esas personas que se ponen en la brecha para que una persona cambie, ya no tiene que estar bajo el juicio de Dios, sino puede estar bajo la bendición de Dios. Y eso es el anhelo que tiene Dios. Y bueno, de verdad, es muy importante que nosotros entendemos la gran necesidad que tiene la gente aquí.
Porque a veces podemos pensar, no, es que tienen todos, la vida es muy buena, pero siempre es muy interesante en el caso de Suiza, es uno de los países con más suicidio, depresión. Otra cosa que es uno de los países del mundo donde más la gente está buscando cosas espirituales, la nueva era, el ocultismo, o sea, la gente, el materialismo no llena a las personas. Entonces están buscando, y si no encuentran a Dios en la iglesia, lo buscan por todas partes y en los lugares equivocados. La otra es las drogas, la drogadicción está muy alta. Entonces, todo eso nos demuestra, o sea, la gente sí tiene una gran necesidad de Dios. Cada persona tiene esa necesidad y nada más la puede satisfacer. Pero la gente tiene una necesidad de tener el propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? En Mateo 28, una de las últimas palabras de Jesús, después de recitar, dijo, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos un llamado para compartir el mensaje, pero también Jesús dijo a todos que son sus discípulos, haced discípulos. Si seguimos a Jesús, somos sus discípulos, ¿verdad? Y todos somos parte de eso, id y hacer discípulos. Obviamente, id puede ser muy lejos para ser misionero en otra parte, pero el id puede ser simplemente compartir con el vecino, con el compañero. Yo creo que algo muy importante es, eso para mí siempre ha sido muy importante, que todos sepan que soy cristiano. Porque por el hecho de saberlo, entonces cuando en algún momento están buscando a Dios, en alguna crisis de su vida pueden buscarme. En esos días estaba repartiendo, yo siempre tengo hacemos una carta de noticias, y como yo salí, bueno, a los 17 años me convertí y a los 20 años salí a Sudamérica, entonces la mayoría de mis conocidos aquí son no cristianos y he mantenido el contacto, entonces, y les mando esa carta y yo sé que la mayoría piensan que soy loco, ¿verdad? Les parece raro y todo eso, y de ser misionero, pero no me importa porque pienso sí, pero en algún momento de crisis de su vida se pueden acercar, porque yo sé, como en mi caso también, o sea, eran 4 personas que no me conocían, porque yo no me movía en un ambiente cristiano, y hay muchos suizos que no conocen cristianos, o que tal vez conocen cristianos, pero esos cristianos nunca les comparten, porque piensan, es que la gente aquí no está interesada, no necesita de Dios, que es obviamente una mentira, que totalmente no es así. Entonces ha sido interesante, a través de los años 7 personas de mis amigos se han convertido, algunos más rápidos, otros más lentos, aunque estoy en Colombia, y ahora hay 2 últimamente que me han escrito, uno del bachillerato y otro más en el trabajo que tenía. Entonces, y el del trabajo, yo nunca pensé que él iba a escribir algo bueno sobre lo que estoy haciendo, y yo le dije, estoy admirado de lo que haces. Él ya recién se pensionó y me mandó hasta una ofrenda y una carta. Impresionante. Entonces, y es muy posible que yo sea el único cristiano que él conoce, igual del chico del bachillerato. Entonces, hay mucha necesidad aquí. Entonces, nosotros somos los que podemos marcar la diferencia en otros. Un amigo del bachillerato con el que mantuve el contacto, entonces, él siempre cuando venía lo visitaba, y a los 30 años él como estaba en una crisis porque él había logrado todo, ya había hecho una carrera en su empresa, o sea, ya tenía todo lo que él podía soñar, tenía tanto dinero, ni sabía cómo gastarlo, y hasta empezó a apoyarme. Entonces yo le escribí, gracias por tu apoyo. Él no era cristiano, y él me contestó, no, más bien yo estoy agradecido porque por lo menos con una parte de mi dinero algo bueno está pasando.
O sea, aunque no era cristiano, él lo vio como privilegio. Entonces a los 30 años me visitó y ahí también a los 3 meses, al final del tiempo, fue que se convirtió y eso fue hace 27 años. Entonces ahora, entre otras cosas, tiene un orfanato en India, fundó un orfanato, pero también tiene un trabajo con hombres de negocios en la ciudad y también comenzó un ministerio de avivamiento en la región de Basilea. Entonces está de una sola persona. Pero yo también era el único cristiano que él conocía. Entonces muchos de nosotros, tal vez en algunos lugares donde tú estás, tal vez en tu barrio, en tu edificio, en tu colegio, en tu trabajo, tal vez eres para muchas personas el único cristiano que ellos conocen. ¿Cómo va a cambiar Suiza cuando hay hombres y mujeres que se ponen en la brecha, orando por esas personas? Igual si te empiezas a orar, Dios te va a dar oportunidades de compartir con estas personas. Tú puedes dejar semillas de muchas diferentes maneras en las personas que encuentras en algún momento o que los que ves continuamente, y eso da una riqueza a tu propia vida, porque tú puedes ver cómo tú puedes cambiar la vida de otros. Dios obviamente a través de ti, porque Dios es el que cambia las personas. Y bueno, eso fue más como, sí, de mis propias experiencias, pero quiero como que también puedan compartir. Dice Natalia que no estaba en el